Este es el archivo que yo les colgué entonces en la plataforma Edmodo. Ayer les hablé sobre la definición de lo que era la seguridad de la información. Vimos hasta aquí, hasta la número 3. Entonces vamos a ver un poquito más sobre la seguridad de la información. Y también lo tienen entonces allá en sus pantallas. Pueden descargarlo a sus equipos, pueden descargarlo en sus equipos para que tengan entonces la información allí por cualquiera consulta. Miren, entonces, viendo un poquito más el tema de la seguridad de la información, mencionan que para cada organización, independientemente del tamaño que ellos tengan, sea una empresa pequeña, chiquita, eh, grande, de muchos empleados, de muchos colaboradores, de mucho movimiento o no, hay mucha información que es tratada de manera confidencial, ¿no? Que todo el mundo no debe eh, conocer. Podemos decir que no podemos compartir. Hola, Yalina, bienvenida. Que no podemos compartir información de nuestros clientes con cualquier persona. Esos son datos personales y deben ser respetados. Entonces, debemos establecer medidas de seguridad en protección de los datos necesarios para que se garantice el correcto tratamiento de estos. ¿Quiénes pueden tener acceso de esta información y quiénes no deben tener acceso a esta información? Eso es muy importante. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué existe entonces o por qué es tan importante la seguridad de la información? Dice que si partimos del hecho de que la seguridad de la información puede cambiar en función de las características de cada organización, quiere decir que la manera en que lleve el manejo de información en una empresa es diferente a como lo lleve otra empresa. Cada quien adecua entonces sus normas de seguridad de acuerdo a su empresa, sus criterios, sus conocimientos o según lo que les haya pasado en sus años de existencia de la organización, van entonces haciendo adecuaciones, haciendo modificaciones en favor de la seguridad de su información y del sector al que dedique su actividad económica. Claro, a lo que se dedica la empresa según a lo que se dedique, entonces así van a ser los criterios de seguridad que ellos eh, admitan. Podemos hablar de una serie de objetivos comunes que comparten todas las organizaciones, a pesar de que, bueno, sean empresas diferentes, trabajen en distintas áreas, diferentes áreas, pero hay ciertas cosas en común para muchas empresas que también ellos desean salvaguardar, eh, que comparten todas las organizaciones del ámbito de la seguridad de la información y la protección de los datos. Entonces, hay que tener, dice, en cuenta tres aspectos importantes, fundamentales, en cuanto a la seguridad. Integridad. Integridad. ¿Qué quiere decir esto? Los sistemas que gestionan la información, sistemas, programas, digamos, viéndolo así, la forma en que llevan, de que custodian esa información, tienen que garantizar la integridad de la misma. Es decir, que esa información se muestre tal cual fue concebida. Entonces, la información, digamos, si hablamos de generales de clientes, así como me la proporciona el cliente, por decirles algo, su identificación, su cédula de identidad, por ejemplo, su dirección de correo electrónico, tal cual me la proporcionan, pues así, por ejemplo, la debo registrar en mis sistemas. Eh, si yo llevo información de producción de ventas, pues debo evitar los errores y
esa información, almacenarla tal cual la recibo de los informes que me generen los departamentos. Y asimismo, entonces, hacerla, transmitirla a las otras departamentos que también lleven ese tipo de información o que les sirva para generar otro tipo de información. Sin alteraciones, no debo alterar ni manipular a mi conveniencia ningún dato que que no hayan sido autorizadas de forma expresa. El objetivo principal es que se garantice la transmisión de los datos en un entorno seguro, utilizando protocolos seguros y técnicas para evitar posibles riesgos. Aquí no, en el manejo de la información no podemos eh, permitir que la información que fue recibida en un inicio, fue introducida al sistema, esté en un lugar de una manera y en otra área del sistema esté de otra forma. O sea, no. Tiene que haber coincidencia en la información, por eso dicen que no debe ser alterada. Debe ser siempre la misma información. Imagínense que estemos hablando de dinero, que en un lugar, en el área de contable, tengo una cantidad y en el otro tengo otra cantidad que no me coincide, no se balancea. Eso no puede ocurrir, no debe ocurrir. Confidencialidad, eso es muy importante, muy importante. La confidencialidad de los datos. La confidencialidad garantiza que solo las personas o entidades autorizadas podrán tener acceso a la información y datos recopilados y que estos no se divulgarán sin el permiso de forma correspondiente. Los sistemas de seguridad de la información tendrán que garantizar que la confidencialidad de la misma no se ve comprometida en ningún momento. O sea que yo tengo que garantizar que mi información no va a ser por allí divulgada a cualquier persona. Eso no puede pasar en una organización seria, eso no puede ser. La disponibilidad. En este proceso se garantiza que la información se encuentra disponible en todo momento para todas las personas o entidades autorizadas para su manejo y conocimiento. O sea, no se debe esconder la información, claro, por supuesto, de personas que tengan la autorización del manejo de esta. Para esto deberán existir medidas de soporte y seguridad que se puedan acceder a la información cuando resulte necesario y se evite que se establezcan interrupciones en los servicios. ¿Por qué es importante la seguridad de la información en la organización? ¿Por qué creen ustedes que es un tema que no sé si antes lo habían escuchado o quizás si tengan la idea de a qué se refieren? ¿Por qué se recalca tanto lo de la seguridad de la información? Dice que la seguridad de la información se ha convertido en un elemento clave para el funcionamiento de las organizaciones hoy en día, ya que todas ellas manejan datos para poder llevar a cabo su actividad y necesita garantizar su protección e integridad según las leyes vigentes. Los sistemas de seguridad de la información deben ser capaces de gestionar el riesgo existente, o sea, deben prever el riesgo, deben pensar más allá, no solamente quedarnos en que debemos tener asegurada la información, sino pensar en lo que pudiese pasar si tal cosa y tener un plan entonces para hacer los correctivos en caso tal de que se dé. Entonces aquí dice, y superar entonces ese riesgo si se da con el menor impacto para la organización. ¿Ok? No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, hace ya unos meses atrás, un incidente pues que a algunas personas les pasó donde tuvieron problemas con sus cuentas bancarias, con un banco aquí en Panamá. Entonces, ¿qué pasó con las personas cuando supieron, digamos, por las redes sociales o por los noticieros, que algo estaba pasando con otras personas en el banco en que tienen su dinero?
¿Qué creen que pasa si ustedes hubiesen estado en ese problema que les pasó a las otras personas? ¿Cómo hubiesen reaccionado? ¿Qué pensarían ustedes del manejo de la información que le están dando al dinero? O si no les pasó, ¿ustedes qué pueden pensar? Y si me llega a pasar, y si en un futuro otra vez pasa lo mismo, hay como una incertidumbre, ¿no? Hay como una duda, ya queda como que, ¿qué está pasando aquí? Algo que se le salió de las manos, quizás no fue un error malintencionado, pero sucedió. ¿Y qué tuvieron ellos que hacer? Actuar inmediatamente para tener, como dice aquí la teoría, el menor impacto en la organización. Y a pesar de haber actuado de manera rápida en enviar un comunicado, primero que nada, a sus clientes o al país en general, también tuvieron que actuar y hacer los correctivos necesarios. Entonces, es por eso que aquí dice, y hay que superar entonces esos problemas que salgan por el manejo de la información lo más rápido posible. Y aquí también dice, tienen que ser capaces de garantizar la resiliencia de la organización y sus sistemas de seguridad, con lo que prevenir, evitar, evitar que vuelva a suceder y solucionar cualquier riesgo o ataque que se derive del tratamiento de la información y de los datos. Todo eso. Entonces, ¿qué es importante también en una organización? Sobre todo en una organización grande, digamos, en una empresa grande, en empresas, por darle un ejemplo, que tengan muchas sucursales a nivel nacional, por ejemplo, supermercados, las grandes cadenas de supermercados, empresas avícolas, por ejemplo, que tienen ventas de pollos a los diferentes comercios, etcétera. Entonces, esas grandes empresas deben tener entonces departamentos que velen por la información. Si es una empresa pequeña, pues uno mismo es el que está al pendiente del funcionamiento de la empresa y de los datos. Uno controla mucho más. Pero ya cuando son empresas más grandes, tienen que tener entonces personas calificadas para llevar entonces el manejo de la información, un buen manejo de la información. Y tener entonces la seguridad de que la información se está manejando correctamente. Y hay que delegar funciones para que la empresa pues maneje de forma correcta. Es un poco más complejo cuando es una organización, una empresa grande, a que sea entonces una empresa mucho más pequeña, pero sí existe gente calificada para estos menesteres. Pueden haber, digamos, gente del área de contabilidad que son como contralores, ¿no? Como fiscalizadores de que se hagan bien los procesos en el área de la contabilidad, del dinero, y también debe haber un departamento, por llamarlo de alguna manera, de informática, de sistemas, y donde también tienen que haber en ese departamento de informática, de sistemas, alguien que fiscalice que el sistema se está comportando de manera correcta, que está generando la información correcta, y si hay algún problema en el sistema, como ustedes a veces escuchan, se cayó el sistema. Bueno, que sean capaces de levantar nuevamente el sistema y que la empresa siga pues funcionando como tiene que ser. ¿Por qué es importante la seguridad de la información también? Porque las organizaciones tienen que contar con soluciones tecnológicas adecuadas. Entonces, ya prácticamente todas las empresas pequeñas o grandes tienen sus sistemas, no sistemas, tienen computadoras, tienen el recurso tecnológico que les facilita mucho las tareas. Muy poco, ya yo pienso que son los mínimos que no utilizan las computadoras para desempeñarse como tiene que ser. Tenemos, con toda la pandemia, pues a lo mejor el uso del Internet
se aceleró un poco más rápido, como tenía que ser, y ya muchas empresas han emigrado a hacer sus ventas de manera en línea, o llamarlo de alguna manera. Empresas que nosotros que estamos acá en el interior de la República para hacer compras teníamos pues que dirigirnos hacia la ciudad capital y hacer compras físicamente en esas tiendas, pero ahora nos ofrecen la facilidad de hacer compras en línea y hay transportes, muchos transportes, muchas empresas de transporte que traen la mercancía hacia el interior del país. Entonces ya ha habido un cambio enorme, enorme en la manera de hacer las compras que nos ha llevado a la pandemia a hacer todos estos cambios. Entonces, si nosotros queremos, tenemos una organización, una empresa, nuestra pequeña empresa, y nosotros queremos pues cada día mejorar la manera en que trabajamos en nuestra empresa. Lo primero que debemos hacer, y como sugerencia, sería que nuestro negocio tenga por lo menos una computadora que nos ayude entonces, aunque sea a llevar algo sencillo como nuestros ingresos y nuestros gastos, para saber si yo tengo una ganancia en lo que estoy haciendo, si el negocio es rentable o no. En fin, a veces las personas llevan mucho de su negocio en la aplicación WhatsApp. Hay muchas personas que se dedican al negocio de ventas de carteras, de zapatos, de ropa en general, etcétera, en una cuenta de WhatsApp empresarial, que ahí tienen hasta sus catálogos de productos que venden y todo eso, y a través del chat hasta le pregunta a la persona su número de cuenta para depositarle. Hay muchos que tienen la facilidad de hacer transferencias bancarias por Yapi también y por otras aplicaciones que también se pueden depositar. Entonces, uno tiene que ir aprendiendo sobre la marcha para ir mejorando y no rehusarse a esos cambios que se pueden dar. ¿Por qué? Porque entonces nos quedamos atrás en comparación con otras empresas. Dice, las organizaciones tienen que contar con soluciones tecnológicas adecuadas, que no solo aseguren la protección, sino que también permitan conocer en todo momento el estado de dicha protección y que proporcionen las herramientas necesarias para garantizar la continuidad de las organizaciones y su actividad en caso de que sufran un ataque. Algo muy importante en la seguridad de la información es, antes de llegar al tema del robo de la información, es cuando nosotros trabajamos en las computadoras. Y toda la información la tenemos en la computadora. Pero ¿qué pasa? Las máquinas, los artefactos electrónicos, no son para toda la vida. Puede darse el caso que hay muchos apagones, ¿no? Hay muchas fluctuaciones de corriente que pudieran afectar al equipo sin nosotros darnos cuenta. Y puede ser que en algún momento se me dañe, por darles el ejemplo, el disco duro de la máquina, donde no me permita siquiera entrar, que la máquina arranque y la información que tengo ahí solamente la tengo almacenada en el disco duro de la máquina. ¿Qué va a suceder entonces? Si vamos a suponer que yo trabaje en una empresa, donde ahí en mi máquina está toda la información, informes financieros, informes contables, informes de producción, qué sé yo, y no se pueda tener acceso a la información que yo trabajo y que es importante eh, enviar a los superiores, a la gerencia. ¿Qué puede pasar si no tengo acceso para sacar esa información de ahí? La tengo en ese disco duro, ahí está todo. ¿Cómo hago entonces si mi máquina no arranca? Bueno, pudiera ser que algún técnico en computadora nos pueda ayudar a sacar esa información, perfecto. Pero hay momentos en que el daño del disco duro
no permite siquiera que el técnico saque esa información de ahí. ¿Qué debemos nosotros? Prevenir. ¿Prevenir qué? Pensar en lo que puede suceder. ¿Qué puede pasar? Esto. ¿Cómo puedo prevenir una catástrofe que yo no pueda sacar esa información? Yo tengo que tener un respaldo de mi información. Y aunque sea que ustedes no trabajen en ningún lado, sino que estén estudiando, que tengan sus trabajos allí en la computadora, que lleven un pequeño sistemita de contabilidad o de su negocio ahí en la computadora, y para ustedes eso es valioso. O que tengan, por decirle, fotos importantes, videos importantes, qué sé yo, cualquier tipo de información para uno es importante. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Respaldo de la información. ¿En dónde puedo hacer respaldo de la información? Puede ser que ustedes tengan unidad de CD, de DVD, para grabar en ese dispositivo, en ese periférico. Si no, entonces existen las memorias USB de almacenamiento. También existen los discos duros externos, que se los mencioné en las preguntas que respondieron hace un rato. Eso, ¿para qué? Para evitar que se nos pierda la información, debemos guardarla en varios dispositivos. Muchos tenemos acceso a guardar información en la nube, como dicen. O sea que también podemos guardar la información a través del Drive, por ejemplo, de la cuenta de Gmail que nosotros tengamos. También ahí podemos almacenar información. No necesariamente tiene que ser en la memoria USB, puede ser también en la nube, en Internet. Claro que para tener acceso allá debemos saber nuestras contraseñas, por si acaso también, cualquier cosa. Entonces, sí deben y escuchar consejos de no confiar ciegamente en la computadora. No confiar tampoco en las memorias USB, porque las memorias USB también se pueden dañar. O sea, no tengan todo solo en una memoria USB, no, porque también se daña. Se me cayó, se me partió, se me quebró, se dañó. Yo tenía todo ahí. Tampoco. Tengo una USB, puedo guardar en la máquina o puedo tener otra USB también para guardar la información en otra USB. Entonces no debemos confiar ciegamente en la computadora ni en las USB. Debemos estar precavidos. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran decir? ¿Alguna experiencia pasada o presente? Profesora, con respecto a lo que dice de guardarlo en una memoria USB, siento que la mejor opción sí sería guardarlo en la nube, porque uno va a tener acceso con eso, a eso con su cuenta de correo. Por ejemplo, una vez había una muchacha que estaba estudiando medicina y ya tenía su tesis casi finalizada. Todo el documento lo guardó en una USB y le robaron la computadora, le robaron la USB, todo. Ya no puedo tener acceso por ese medio. En verdad no sé si lo tendría en otro dispositivo o si lo guardaría en la nube, pero imagínese, allá había perdido parte de la información en eso. Entonces, un laptop. Exacto, miren, sí, miren todo lo que puede pasar. Pero bueno, eso de la nube también tiene sus pros y sus contras. Porque si me quedé sin data en el teléfono, por ejemplo, si se me cae el internet, no tengo acceso a la nube. Puede ser que el archivito sí esté ahí un poco accesible, pero si de repente no me permite el acceso. Así que tampoco como confiar 100% tampoco en la nube, pero es una alternativa también el tenerlo en la nube, también es una buena alternativa.
Lo malo también es de la nube, que por lo menos Gmail tiene una capacidad, creo que hasta de 15 gigas. Y entonces se llena, no nos permite entonces seguir guardando ahí. Entonces esa también es una desventaja, pero también es una alternativa, que tampoco pues se debe descartar. O que de repente si se llenó esa cuenta, bueno, podemos crear otra cuenta nueva y meter entonces algunas otras cosas en una cuenta nueva que hayamos creado de Gmail. Puede ser. Y eso es Dios mío, no quisiera estar en los zapatos de la chica de su tesis y demás, porque eso es algo grande. Miren, en mi época de cuando estudiaba, de los años, ¿qué les puedo decir? 95, 96 por allá, empezando la universidad. En esos tiempos existían unidades de disquete. Imagínense, se podía guardar muy pocas cosas en esas unidades de disquete. Disquete 3,1 eran los más pequeños que habían y ahora en estos tiempos pues ahí no se podría guardar es que nada porque ellos tenían muy poca capacidad. Creo que tenían 1.44 megabytes. Un archivo con una imagen pesa ya 1 punto y tanto. Así que imagínense que se podía guardar ahí. Y me funcionaba el disquete en la noche anterior y al día siguiente yo tenía que presentar un programa, hacer un programita en algún lenguaje de programación. Y cuando yo iba a presentar mi programita que había hecho y que me lo iban a calificar porque eso era una nota, el disquete entonces no abría, se dañó. En la noche, para la mañana, a las 8 de la mañana, ya el disquete no abría. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Y eso de verdad no es una anécdota, como dicen por ahí, pero me pasó muchas veces. Y había que tener entonces varios disquetes con esa información guardada porque uno no sabe de un momento a otro los disquetes dejaban de funcionar. Igual puede pasar con una memoria USB. Miren, en una de las preguntas que les puse en el quiz, porque se le llama quiz así a las preguntas que les puse, hablaba de que no, y en el video lo decía, que no debíamos confiar en cualquier dispositivo externo que nosotros quisiéramos conectar a nuestra computadora en ese caso. ¿Por qué? Porque a veces ya no se da mucho. Los disquetes pueden venir acompañados por algún virus y contagiar entonces a la computadora. Y ahí en el video también les decía que teníamos que tener antivirus instalados en nuestras computadoras. Yo se los recomiendo. Hay antivirus que nosotros podemos comprar que no son tan caros y nos duran 1 año la vigencia de la cobertura de ese antivirus. También hay antivirus gratis que ustedes pueden descargar desde internet y les pueden durar para siempre, digámoslo así. O pueden descargar y les dura 1 mes y hay que volver a descargar entonces otro antivirus cada mes si no tenemos la facilidad pues para comprar uno. Y antes de abrir una memoria USB en la máquina, pues revisar ese USB con el antivirus para que nos detecte si hay algún virus y que no permita que ese virus se pase para nuestro equipo. Entonces hay que tener todas esas precauciones. Yo tengo un antivirus que yo lo descargué, que es gratis, y es se llama, creo que es Panda DOM, y que es un antivirus que es gratis, que uno lo puede descargar. Se llama así, déjenme ponérselo acá, Panda DOM. Se llama Panda DOM. Yo lo tengo y en el tiempo que yo lo he tenido, jamás se me ha pegado ningún virus a la computadora, jamás.
aparte de que yo no entro a cualquier sitio por ahí, ni como decía en la pruebita que les puse, en las preguntas, de tener precaución con esos links, con esos enlaces que por ahí nos mandan, no creer en todo lo que nos aparece por internet, que si llenas esta encuesta o que si entras aquí te vas a ganar un premio y no sé qué, o sea, no creer en todo lo que por ahí nos envíen porque puede ser entonces un virus o puede ser que están buscando la manera de entrar a nuestros equipos y robar esta información o hacer que desaparezcan archivos importantes del sistema y no nos dejen trabajar. Entonces, no hay que confiar en todo lo que hay por ahí para evitar virus, para evitar cualquier otra cosa. PandaDOM se llama. Si quieren, después lo pueden buscar. Y creo que también hay antivirus, no recuerdo qué nombre puedan tener, para proteger también nuestros celulares de cualquier ataque. Muy poco se está viendo, pero sí hay por allí otras variantes, otros virus que sí son bien fuertes y debemos entonces prevenir. ¿Alguna pregunta? ¿Otra consulta? ¿Quién más llegó por aquí? Chantel, creo que no había anotado. No, Chantel llegó por aquí. Profesora Mendoza, Mendoza, Hola. profesora. Ok, ya la anoté, Isis. ¿Alguien más que llegó? Que no me he enterado. A ver. Creo que ya tengo a todos anotados aquí. Sí, creo que sí. ¿Alguna otra preguntita que tengan? ¿Me anotó, profe? Espérate, déjenme ver quién me habló. Yalina. Yalina, sí, ya la anoté, Yalina. Ya la anoté. Bien, entonces miren, otra parte importante y es básicamente por lo que se está hablando de la seguridad de la información y es el robo precisamente de la información. Voy a quitar esto de aquí. El robo de la información. Y aquí dice pues que bueno, esto era con el tema anterior. El robo de la información hay que prevenirlo de alguna manera. Entonces, nosotros, que por de hablar de repente de ustedes, están incursionando o están ampliando un poco más sus conocimientos con respecto a la informática, a lo que es el uso de las computadoras. Pues no lo sabemos todo, tenemos quizás algún que otro conocimiento de las cosas. Entonces, debemos y tenemos a la mano mucha información. Si no tienen computadora, tienen su celular, ustedes saben que en Google ustedes textean lo que ustedes deseen buscar, lo que sea. Puede ser que encuentren mucha información o poca información, o a lo mejor no encuentren información, pero ya está difícil que no encontremos aunque sea algo de algún tema que nos interese. Entonces, si nosotros tenemos una empresa, pequeña empresa, y nosotros queremos evitar que personas que no tengan nada que ver con mi negocio, con mi empresa, me roben la información. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que prevenir. ¿De qué manera puedo prevenir que alguien me robe la información? ¿Qué piensan ustedes? Yo como un usuario normal, yo que estoy empezando un negocio, ¿cómo ustedes evitarían un robo de información? ¿Qué harían? ¿Qué se les ocurre? Si yo le crear una base de datos con contraseña. Ajá, miren que sí, eso mismo les iba a comentar. Ustedes, por ejemplo, muchos de ustedes a lo mejor, tienen el teléfono celular con una clave
para poder mirar lo que contiene su teléfono. De salida, eso es una protección para ustedes. X. No importa la razón que sea. Pero ustedes están evitando que alguien, sin su permiso, sin su consentimiento, vea la información que tienen ustedes en su celular. Entonces, cuando ustedes trabajan en una empresa, una institución pública, privada, por lo regular, las computadoras tienen un nombre de usuario y una contraseña. Igual cuando ustedes tienen sus correos electrónicos, ustedes tienen su nombre de usuario y ustedes tienen una contraseña que ustedes mismos crearon. ¿Para qué tienen entonces una computadora en la clave? Una contraseña, precisamente para eso, para evitar que cualquier persona vea lo que yo tengo en la computadora. Entonces, asimismo, nosotros estamos evitando robo de información. Hay que evitar, hay que prever es una situación como esa, como el robo de información. Entonces, que nosotros viéndolo desde el punto de vista en el que estamos trabajando, que es en Excel, nosotros tenemos y el programa nos da esta facilidad de crear contraseñas. ¿Contraseñas para qué? Puedo tener una contraseña para que una persona pueda entrar o no a un libro, a un archivo. Puedo crear una contraseña para evitar o prohibir, o solamente el que conozca la contraseña puede editar o escribir, tener la facultad de escribir en un archivo. Y es algo tan sencillo de hacer, que ustedes mismos lo pueden realizar. Voy a abrir yo acá un archivo de Excel. El que estábamos haciendo ayer de los productos de los clientes. Voy a buscarlo por aquí para que ustedes vean cómo nosotros podemos aplicarle contraseña a cualquier, este se llamaba tablas, a cualquier archivo. Claro que tenemos que, no debemos olvidar la contraseña. Y eso es lo que a veces nos sucede, que le ponemos contraseña y se nos olvida. Entonces, no se nos puede olvidar. Bien, voy a abrirlo y se lo voy a compartir. Mientras que abra aquí el archivo, voy a buscar mi botellita de agua y vengo enseguida.
Bien, entonces miren, este archivo, y así lo pueden hacer ustedes con cualquier archivo de Excel que ustedes quieran proteger con contraseña. Hay diferentes tipos de protecciones que ustedes pueden tener en Excel. Uno de esos es que cuando la persona vaya a abrir un archivo de Excel, tenga que introducir una contraseña para poder abrirlo. Eso en primera instancia. Entonces, ¿dónde nosotros podemos colocar esa protección, esa contraseña en Excel para que esto ocurra? Cuando ustedes van a guardar el archivo, ustedes pueden accesar a esa opción desde la opción de guardar como, ¿sí? Cuando están haciendo el primer guardado del archivo del libro, lo pueden hacer por ahí. En archivo, guardar como, ustedes van a examinar para indicar entonces dónde quieren alojar el documento, el archivo. Ok, aquí está. ¿Qué sucede entonces? Hay unas herramientas, yo las tengo acá a la mano izquierda del botón guardar, a la mano izquierda del botón guardar, y ahí tienen ustedes un triangulito que les apunta hacia abajo, y debo ir entonces a donde dice opciones generales. En opciones generales entonces voy a encontrar la parte que estoy buscando, que es la de guardar. Me dicen si en las versiones más antiguas, 2010 por ejemplo, que hay varios compañeros que tienen esa versión, 2010, si les aparece la palabra herramientas por allí, en algún sitio, cuando le damos a guardar como, por ejemplo. Abran algún archivo en Excel que sea de los que hemos trabajado aquí en el curso. No vayan a usar un archivo que usan en el trabajo, porque si se les olvida la clave o algo por el estilo, mejor no. Un archivo que hayamos trabajado durante el curso o el que estábamos usando ayer, no importa, para practicar entonces este paso. En archivo, guardar como, encuentran ustedes herramientas y vamos a opciones generales. A mí me parece ahí mismo, profesora, en ese mismo lugar. Ok, perfecto. Bien, entonces voy a darle aquí a opciones generales para que vean lo que pasa. Me aparece el siguiente cuadrito que está ahí. Hay dos contraseñas, ¿ok? Profesor, ¿está compartiendo? Sí, No me sale. ustedes logran ver los demás. Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Sí. Ah, ok, ok. Es que a veces digo que sí y de repente hasta ni la estaba compartiendo, no sé. Ajá, opciones, archivo, guardar como, les decía, herramientas, opciones generales. Bien, les decía, hay dos contraseñas. Si ven, nos está diciendo una contraseña para apertura. O sea que para que la persona pueda abrir nuestro archivo, nuestro libro, tiene que saber esa contraseña. Esa es la contraseña de apertura, ¿sí? Para abrir, para lograr abrir el archivo. Pueden ustedes crear una contraseña para la apertura solamente y pueden hacer una para la escritura, si quieren, o solamente para la escritura. ¿Ok? Entonces, si les digo, deben recordar las contraseñas que vayan a utilizar.
porque si se nos olvida, entonces va a ser imposible abrir el archivo. No es tan imposible porque hay un lugar donde se alojan las contraseñas que nosotros usamos en el equipo, pero ya es un trabajo más profundo que hay que hacer para buscar esas contraseñas. Entonces, mi recomendación es no olvidar las contraseñas que usamos para evitarnos entonces después que no podemos abrir el archivo porque se me olvidó la contraseña. Y eso es un lío grande, grande. Contraseña de apertura. Voy a hacerles la demostración cuando coloco una contraseña de apertura. Voy a guardar este archivo con otro nombre para, por si acaso se me llega a olvidar a mí también, entonces que no me pase. Contraseña de apertura, voy a ponerle 1, 2, 3, 4, 5. Ustedes saben que no se refleja la contraseña, siempre nos ponen asteriscos o puntitos negros para que nadie vea lo que nosotros estamos tecleando, ¿sí? Entonces, voy a poner nada más en la de apertura. 1, 2, 3, 4, 5, para que no se me olvide. Y le doy entonces a aceptar. ¿Qué pasa? Me vuelve a preguntar la contraseña para confirmar que la contraseña que estoy creando la voy a escribir bien. Les dije que era 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces le doy aquí a aceptar. Me deja entonces acá el espacio para escribir el nombre que le quiero dar. Voy a poner aquí un 2. Y entonces yo lo guardo con ese nombre. ¿Sí? Ahorita estoy trabajando bien porque tengo el archivo abierto. Pero si yo lo cierro, voy a cerrar aquí. Yo lo cierro. Y si yo lo vuelvo a abrir, me va a pedir la contraseña. A lo mejor ustedes no puedan ver lo que yo voy a hacer, pero voy a compartir toda la pantalla para que vean lo que hago. Así. Si yo quiero volver a abrir el archivo, yo le puse tablas dinámicas filtro 2. Aquí está, doble clic. Mi máquina demora un poquito. Un poquito no, bastante. Ya la máquina es vieja y ya las aplicaciones demandan como mucho más recursos de ella, así que por eso demora un tanto más. Miren, aquí está. Ni siquiera me permite ver la primera hoja, nada, 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 nada. Porque el archivo fulanito de tal está protegido. ¿Logran ver la ventanita que sale? Sí, profe. Ok, entonces me pide la contraseña para poder entrar. 1, 2, 3, 4, 5. Y ella entonces abre mi archivo. Esa es una manera de proteger nuestra información. Esa es una. Y aquí tengo opción de poder hacer cualquier modificación al archivo, cualquiera. Entonces, ese era otro aspecto que también nosotros podíamos modificar en la sección de herramientas, la escritura, que no permita a cualquiera escribir en mi archivo. Porque yo nada más, a veces pasa, ¿no? Que nosotros compartimos archivos con otras personas y yo solamente quiero que la persona vea el archivo, pero que no me modifiquen nada. Solamente tienen
opción de ver lo que contiene el archivo. En algunas empresas así sucede cuando los trabajos requieren de cierta confidencialidad. Allí mismo en la ventanita de examinar lo van a encontrar, herramientas. Nosotros pusimos la contraseña a la apertura, pero también ustedes le pueden colocar contraseña para impedir o que solamente los que conozcan la contraseña puedan escribir en mi archivo o en el libro en el que estoy trabajando. Sí se puede tener la misma contraseña para las dos cosas, pero creo que no sería lo más conveniente, porque entonces la persona dirá, debe ser la misma de arriba, de la de abrir. Voy a intentar para ver si es la misma para la escritura y la persona tiene acceso. Así que les sugiero que sean dos contraseñas diferentes para evitar que nos escriban si es lo que no quiero que pase. Voy a ponerle, claro que lo que les estoy poniendo como 1, 2, 3, 4, 5, eso facilito de adivinar, pero nada más es el ejemplo, ¿no? Ustedes saben que deben colocar contraseñas difíciles de adivinar por otras personas. Le puse la contraseña y me pide también que le coloque nuevamente la contraseña de escritura, porque estamos haciendo es la de escritura. Estamos haciendo, voy a guardarlo con el mismo nombre para no tener problemas. Y le doy a aceptar. Voy a cerrar y volver a abrir para que vean entonces lo que pasa. Ahí está. La primera que me pregunta, por supuesto, es la de apertura. Era 1, 2, 3, 4, 5. Y miren lo que sucede cuando nosotros entonces vamos a abrir un archivo que está protegido para escritura. Miren todo lo que le facilita a la persona. El archivo tablas dinámicas filtro 2.xlsx está reservado por la persona, pues el autor del programa, del archivo. Escriba la contraseña de acceso de escritura o abra en modo de solo lectura. Quiere decir que si yo desconozco la contraseña de escritura, no puedo escribirla ahí porque me va a mandar error y no me va a dejar entrar. Entonces, la persona que desconozca la contraseña del libro va a tener que abrirla como solo lectura. Ya tiene que darle entonces al botón que dice solo lectura. Se los recalca en la parte superior del archivo. Ahí se los recalca. Pero la persona tiene acceso entonces a hacerle, digamos, cambios. Sí puede escribir, pero como es solo lectura, no me va a afectar el archivo original. Porque la persona tendría que guardar el archivo con otro nombre y no afectaría entonces el archivo en el que estoy trabajando. También para evitar cualquier errorcito por ahí de que las personas nos borren, y sobre todo pasa cuando nosotros tenemos documentos o libros de estos de Excel con fórmulas, nosotros podemos bloquear, bloquear que las personas
Borren lo que nosotros no queremos, principalmente en donde haya algún cálculo matemático, donde haya alguna fórmula. Eso también nosotros lo podemos hacer. ¿Dónde ustedes pueden encontrar esas opciones donde podemos proteger la hoja? Proteger la hoja. Proteger el libro, dice ahí también. Proteger los datos. En la pestañita revisar, en la parte superior, archivo, inicio, viene insertar, viene disposición de página o diseño de página o configuración de página, fórmulas, datos, revisar. Ahí está, revisar. Cuando entran a revisar a mano derecha, están aquí. Proteger hoja, proteger libro, permitir editar RAM. Si nosotros desconocemos, no sabemos para qué funciona cada uno, cuando ustedes se colocan cerca de la opción o encimita de la opción, en esta franjita amarilla les dice, impide que otros usuarios realicen cambios no deseados, limitando su capacidad de modificación. Por ejemplo, puede impedir que otros modifiquen celdas bloqueadas o realicen cambios de formato. ¿Lo ubicaron? Ubicaron la opción en revisar, proteger hoja, proteger libro, permitir editar datos. Me dice si lo tienen por ahí, si no lo encuentran. Pero creo que sí deben tenerlo, no importa la versión que tengan. Esas opciones ya existían en aquellos tiempos. Bien, sí tenemos que tener presente. Si ustedes en algún momento quieren proteger una hoja, entonces debemos estar dentro de la hoja en la cual queremos proteger. ¿Sí? Aquí. Cuando le doy proteger hoja, me va a salir entonces este cuadro. Si nosotros queremos proteger, por ejemplo, que no me cambien o no me eliminen, aquí dice columnas, eliminar filas, tenemos entonces que establecer qué es lo que nosotros queremos proteger. Aquí dice, permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo, pueden seleccionar celdas bloqueadas, pueden seleccionar celdas desbloqueadas, pero el resto de lo que hay ahí no lo pueden hacer. Por ejemplo, puedo permitir que eliminen filas si yo le coloco el ganchito. Pueden eliminar filas, sí, pero lo que no tiene ganchito no se les va a permitir hacer. Entonces, por ejemplo, no pueden eliminar columnas. Les va a mandar entonces alguna notificación donde les indique que está bloqueado, que no pueden hacerlo. Entonces, si la persona necesita hacerlo, tiene que contar con la contraseña que va entonces a desbloquear, a quitar estas opciones para poder realizar cualquier cambio en la hoja. Entonces, por eso les digo, cuando nosotros vayamos a colocar alguna contraseña, tenemos que recordar la contraseña. Miren, creamos una contraseña para abrir el libro este. Se creó una contraseña para que se pueda escribir en el libro. Y si yo voy a proteger entonces más adentro, más a la hoja, ya es otra contraseña. Entonces, por eso hay que tener cuidado y recordar entonces las contraseñas que vamos utilizando para evitar que se nos olvide después. Voy a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5 para que no se me olvide. 1, 2, 3, 4, 5.
y le doy a aceptar. Me pide nuevamente que, 1, 2, 3, 4, 5, que escriba la contraseña. Y aquí hay una precaución, una advertencia. Si pierde o olvida la contraseña, no podrá recuperarla. Se recomienda guardar una lista de las contraseñas y de los nombres de los libros, claro, y de las hojas correspondientes en un lugar seguro. Tienen que tener presente que las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Eso de recuerde que la contraseña distingue, que si usted pone algo en mayúscula y a usted se le olvidó que lo estaba poniendo en mayúscula, cuando lo introduzca en minúscula no va a querer entrar. No sé si ustedes han visto en algunos sitios donde les exigen que deben contener su contraseña alguna letra en mayúscula por ahí. O que también puede usted mezclar números en parte de la contraseña. Y que también usted debe poner algún carácter especial. Carácter especial puede ser un asterisco, un guión, el signo de más, en fin, algún carácter, el signo de porcentaje. Esos son caracteres especiales. Algunas contraseñas lo permiten. Hay otros lugares, otros sitios que no permiten utilizarlo. Siempre hay que leer entonces lo que nos mande entonces el programa, ¿ok? ¿Preguntas? ¿Cómo van? Bien. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero insertar una columna? Digamos que quiero una columna aquí, en tienda, en la columna D. Quiero insertar una columna antes de la D. Entonces puedo darle encima de la D, botón derecho. Pero ¿qué pasa? Que me deshabilita las opciones de insertar y de eliminar. Las deshabilitan, está en color gris, está como borroso. Eso les indica a ustedes que esa acción ustedes no la pueden hacer en esta hoja, porque no les permite, por más que ustedes le den clic ahí, ustedes dicen, pero no me deja insertar, no me deja eliminar. ¿Por qué? Porque la hoja está protegida para evitar que eliminen una columna y para evitar que me inserten una columna si no conocen la contraseña para desbloquear la hoja o desproteger, como dicen ellos. No me lo permiten. Si yo quiero insertar una fila, no. Pero sí me permite eliminar porque lo dejamos allá con el ganchito. Pero insertar no me deja. Entonces, esta es una buena protección para cuando ustedes quieren evitar que se hagan cosas en sus hojas, en una determinada hoja. Si yo quiero aquí la fecha 22 del 3 del 2020, si yo quiero, aquí estoy intentando escribir, ¿sí? Estoy intentando escribir en la celda B5. Estoy poniendo un 2 y entonces me manda un mensaje.
Dice, la celda o el gráfico que intenta cambiar están en una hoja protegida. Para realizar un cambio, tiene que desproteger la hoja, ahí arriba está, y es posible que se le pida que escriba una contraseña. Si yo quiero desproteger, se van a la opción que antes decía proteger, cambia a desproteger, y ustedes introducen la contraseña que crearon o que les dijeron, y entonces ahí sí pueden insertar, insertar o eliminar y borrar entonces cualquier dato que hay en esta hoja. Entonces, si ustedes quieren hacer esa opción de proteger, tienen que ubicarse en la hoja que ustedes quieren proteger. ¿Sí? No es que protege a todas las hojas con ese cambio que dimos ahí, no. Individualmente. Protegíamos aquí la que dice base de datos, pero las otras no mantienen entonces el mismo efecto, sino que hay que hacerlo en cada hoja, proteger en cada hoja. Por eso hay que tener el cuidado, como les decía, de las contraseñas, para que no se nos olvide, en caso tal que ustedes quieran utilizar estas opciones. Les los menciono porque a veces se ve la necesidad de proteger los archivos, los libros, las hojas, proteger las celdas, que también nosotros queremos que no se afecten. ¿Preguntas? ¿Consultas? Abrazo. Ok. Voy a verificar aquí. Creo que ya tengo a todos anotados. Bien, entonces creo que ya voy a dejar aquí de compartir. Un momentito. Voy a mirar acá lo de lo que ustedes hicieron. Si alguno falta por resolver las preguntitas, me lo manda entonces en el transcurso del día hasta las 11:59 hay para responder las preguntas. Solo ver el video. Y responder esas preguntitas. Antes de irnos, quería entonces también que viéramos las dos últimas paginitas de la presentación en PowerPoint que les hice sobre el spam. A lo mejor han escuchado o lo han visto en sus correos electrónicos. Y por ahí había una pregunta sobre este tema del spam. Entonces, dice que uno de los primeros spam que fueron detectados fue en el año de 1978, donde enviaron mensajes a las bandejas de entrada, ¿no? Esto se refiere a los correos electrónicos, bandejas de entrada, donde nos llegan todos los correos, bandeja de entrada para algunos correos, otro es recibidos, mensajes recibidos, de casi 400 mensajes, de casi 400
o el 15% total de usuarios conectados al predecesor de Internet. El Internet salió a partir de esta red que se llamaba ARPANET. Entonces de allí tomaron algunos aspectos de esta red ARPANET para entonces crear al Internet que hoy conocemos. Claro, ha cambiado mucho. Entonces, a aquellas personas que estaban conectadas al Internet les fueron mandando mensajes masivos a casi al 15% de todas esas personas, y las personas se vieron como invadidas, ¿no? Porque eran muchos mensajes, como que los abrumaron de tanta información. Anunciaba la presentación del producto de la empresa, pero después de recibir un montón de comentarios negativos, esta forma de marketing, más bien como publicidad, se abandonó al menos durante un tiempo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos reconocer un spam? Si nosotros vemos de la procedencia de ese mensaje que nos llega al correo electrónico, nosotros desconocemos quién es el que nos envía, porque casi siempre son empresas que se dedican a X cosas, que de alguna forma obtienen los correos electrónicos y van mandando entonces estas campañas masivas y van llenando el correo pues de esos mensajes. Los correos electrónicos tienen carpetas o secciones que se llaman así, spam, o correos no deseados. A veces nos mandan correos de alguna empresa y nos dicen, revisa tu spam, revisa tu correo no deseado, porque como es la primera vez que recibimos un correo, por ejemplo, de esa persona o de esa empresa, el correo electrónico lo detecta como un correo no deseado porque no está entre nuestros contactos y lo manda para allá. Y le decimos a la persona, no me ha llegado tu correo. Entonces se nos ocurre que se fue para allá. Entonces debemos revisar por si acaso no se haya ido para allá. ¿Cómo nos podemos proteger entonces de un spam? Dice que nosotros no debemos publicar nuestro correo por ahí, porque así entonces tienen acceso a nuestro correo y lo utilizan pues para enviarnos publicidades y servicios públicos. Y si te lo solicitan, debemos compartirlo entonces de una manera responsable. También puedes crear una dirección de correo alternativa, secundaria, que puedes usar para boletines y suscripciones. Hay algunas páginas de internet que ustedes a lo mejor visiten y se suscriben a algunos boletines, a algunas propagandas, ¿no? De alguna empresa, y van ustedes recibiendo todos los días, o cuidado que 3 o 4 veces al día, información de ellos. Entonces, se nos llena el correo también de esa información que nosotros no estamos requiriendo. Entonces, dicen aquí, bueno, que podamos hacer entonces un correo electrónico para que nada más nos lleguen esas cosas. Es una sugerencia. Spam. Ustedes lo pueden, cuando les lleguen esas notificaciones, esos mensajes, esos correos, spam, tipo spam. Las carpetas, el contenido de las carpetas de sus correos, ustedes lo pueden eliminar. Claro, revisando por si acaso no ha llegado un correo importante que se ha ido para allá, pero nosotros entonces debemos revisar y podemos eliminar. Bien, voy a dejar aquí de compartir. Este archivo ustedes lo tienen allá en el Edmodo. Voy a dejar de compartir. Vamos a tomar la fotito del día de hoy. Vamos a prepararnos. Ahora en un rato entonces yo subo el video de la clase para el que tenga la necesidad. Lo subo en un rato.
Voy entonces con la fotito de hoy. Vamos entonces a la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Entonces, mañana vamos entonces a continuar con el tema. También me interesa que ustedes vean otras maneras que nosotros podemos proteger las celdas. Eso es muy importante también, por si en algún momento ustedes requieren de proteger las celdas, que no sean alteradas, no sean borradas ni nada. En Excel hay la opción para que entonces veamos esa parte en Excel para proteger. Entonces, por el momento nos despedimos. Mañana entonces continuamos con la clase, ¿ok? Cuídense mucho y nos vemos mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profesora. Hasta mañana, chao. Mañana, mañana. Chao. Chao, hasta mañana. Mañana. Hasta mañana.